Los estadounidenses presenciaron el tercer debate de los precandidatos presidenciales demócratas, con la mirada centrada en temas como la crisis en Venezuela, la migración y el sistema sanitario. Entre otros, los precandidatos Bernie Sanders, Joe Biden y Elizabeth Warren protagonizaron varios enfrentamientos. En medio de una de las crisis económicas más fuertes que atraviesa Argentina, la extensión de la emergencia alimentaria está camino a ser ley, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto que hace meses organizaciones sociales y también activistas vienen exigiendo al gobierno de Mauricio Macri. Jornada de manifestaciones en París. Un polémico proyecto de reforma del sistema pensional impulsado por el gobierno despertó el descontento de trabajadores del sistema de transporte que iniciaron este viernes una huelga en los servicios de metro y de tren. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Santiago Aristea y comenzamos esta emisión de noticias en Brasil, donde al menos 10 personas murieron hasta el momento como consecuencia de un incendio en un hospital de Río de Janeiro, que además obligó a evacuar de urgencia a los pacientes que estaban allí ingresados. El fuego habría sido iniciado a partir de un cortocircuito en el generador de energía de uno de los edificios del Hospital Badim, situado en el barrio de Maracaná, en el norte de la ciudad, según informó el propio centro médico. Al menos 90 pacientes que se encontraban allí hospitalizados tuvieron que ser transferidos a otros centros médicos. Vamos ahora a Estados Unidos, donde en un tercer debate que se extendió durante cerca de 3 horas, los precandidatos a la presidencia por el Partido Demócrata para las elecciones del año 2020 se enfrentaron para definir quién será la apuesta más segura para derrotar al presidente Donald Trump. El racismo, las regulaciones migratorias, también la salud y temas como el control de armas estuvieron en el centro del debate y generaron controversia entre los aspirantes. Los detalles los tiene Elmaría Angulo. Los principales contendientes demócratas a la Casa Blanca enfrentaron sus visiones. En su tercer debate abordaron desde Houston las propuestas con las que buscarían tratar temas como el racismo y el endurecimiento de las políticas migratorias. La pregunta no es quién no es racista, sino quién está haciendo o no algo sobre el racismo. Y esto no es solo un problema que comenzó ayer. No solo es un problema de que tengamos un presidente que no pueda luchar contra la supremacía blanca. Tenemos un racismo sistémico que está erosionando a nuestra nación desde el sistema de salud hasta el sistema de justicia penal. El hecho de que tengamos a un supremacista blanco en la Casa Blanca y que represente una amenaza para las personas de color en todo el país hace que este tipo de conversaciones alejen a los votantes y profundicen las divisiones. En el encuentro, el ex vicepresidente Joe Biden fue atacado por sus rivales y ante la crisis migratoria venezolana aseguró que se ha enfrentado con Maduro. A la hora de defender las 3 millones de deportaciones de migrantes que se produjeron durante la administración de Barack Obama, Biden se quedó sin respuesta. Los 2 debates demócratas anteriores se cumplieron en junio y julio, pero mientras los demócratas confrontaban sus posiciones, el presidente Trump alertaba a los republicanos en el Congreso, advirtiendo que los candidatos del partido contrario se preocupaban más por los extranjeros ilegales que por sus propios ciudadanos. La batalla comercial con China y el sostenimiento del sistema de salud fueron 2 de los temas cruciales en la jornada, frente a los que desde su tribuna Trump desestimó el liderazgo de candidatos como Biden para hacerle frente a las fricciones con su homólogo chino Xi Jinping. Vamos ahora a Argentina, donde la crisis económica se profundiza cada día más y en medio del aumento de la inflación que reportó este jueves precisamente el Instituto Nacional de Estadísticas, el INDEC, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó y lo hizo por unanimidad la extensión del proyecto de ley de emergencia alimentaria y nutricional. Se trata de una prórroga a la medida decretada en el año 2002 que fue renovada en 2016 y que vence en diciembre de este año, y ahora la iniciativa deberá ser debatida en el Senado. Los detalles los tiene Yurani Arciniegas. Una crisis económica que alerta sobre una emergencia alimentaria en Argentina. Con 222 votos a favor y una sola abstención, la Cámara de Diputados aprobó la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria y Nutricional. La iniciativa establece un aumento de mínimo el 50% del presupuesto para el abastecimiento de comedores y merenderos para la población más vulnerable del país. Ojalá que esta ley dentro de un par de años no se utilice y que digamos que tengamos una Argentina con trabajo
una Argentina que podamos comer en casa y solamente las políticas alimentarias se utilicen para catástrofes o emergencias. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. El objetivo es contrarrestar los efectos de la fuerte devaluación del peso argentino y la inflación anual del 54.5% registrada el mes pasado a los precios del consumidor. Un fenómeno que impacta la hambruna en las poblaciones de menos recursos. Tenemos más de 100 chicos, tenemos 120 y 130, ahí está. Y ahora se agregaron mamá y papá, o sea, familias completas se agregaron a los comedores. No podemos nosotros sacar de nuestro bolsillo para darle la leche de comer a los chicos, menos para mantener a la familia. Eso se tiene que encargar, desarrollo social. La propuesta del proyecto de ley es extender hasta diciembre de 2022 el decreto alimentario aprobado en 2002 y renovado en 2016, que vence en diciembre de este año. La iniciativa, que ahora deberá ser aprobada en el Senado, está precedida por manifestaciones que exigen una recuperación de la crisis financiera desatada tras las elecciones primarias en las que ganó el peronismo y que son clave para los comicios presidenciales de este 27 de octubre. Avanzamos ahora con noticias que llegan del continente europeo y vamos a París, que este viernes se enfrenta un día negro debido a las severas interrupciones en el sistema de transporte, y esto a causa de una huelga adelantada por trabajadores de los servicios de metro y de tren. Los manifestantes protestan contra el plan de reforma al sistema pensional que es impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron, que es particularmente generoso con algunos empleados de sectores públicos, quienes disfrutan de planes especiales que le permiten, por ejemplo, jubilarse antes que algunos trabajadores del sector privado. Veamos el informe. Es una parte del complejo sistema de pensiones francés que actualmente tiene 42 escenarios diferentes de contribuciones y beneficios. Los planes de retiro especial aplican para algunos servidores públicos como policías, empleados de hospitales y transportistas. Un conductor de bus asegura que su jubilación temprana se justifica. Para asegurar los servicios públicos tenemos que aceptar turnos de trabajo y trabajar los fines de semana y los festivos. El plan especial de jubilación es una compensación por lo que tenemos que soportar. Los conductores de metro y tren, por ejemplo, se pueden pensionar a los 52 años. La edad promedio de retiro en el Servicio Regional de Trenes de París es de 55,7 años, bastante por debajo de la media nacional de 63 años. Otra ventaja para los servidores públicos es la forma en la que se calcula su pensión. Esto se basa en sus salarios de los últimos 6 meses, cuando normalmente reciben mayores sumas. La reforma propuesta haría que el cálculo sea un promedio de los ingresos de toda su vida laboral, como en otros sectores. Los sindicatos dicen que esa medida bajaría las pensiones en cientos de euros. La huelga de este viernes incluye la paralización completa de 10 líneas de metro y ha sido considerada una de las más severas en una década. El fondo de pensiones de los conductores de tren está en déficit y se mantiene con subsidios estatales. Cada año, el Estado inyecta cerca de 700 millones de euros para llenar la insuficiencia de fondos. Y más temprano estuvimos dialogando con Natalia Ruiz, periodista de France 24, quien desde la capital francesa precisamente nos reportaba detalles acerca de cómo transcurre hasta el momento esta jornada de huelga contra esta reforma pensional que busca implementar el gobierno de Emmanuel Macron. Escuchemos. Bueno, pues esta huelga ha sido bastante importante. Hay un 95% de los trabajadores del sistema de transporte público de París que están participando en esta huelga. De las 16 líneas de metro que hay en París, hay 10 que están completamente cerradas y los trenes de cercanía y algunas otras de esas líneas solamente funcionan en horarios pico. Pero entonces ha sido muy difícil para los parisinos poder movilizarse el día de hoy, incluso para los turistas, sobre todo lo hemos visto aquí en los alrededores de esta estación de trenes. Lo que les puedo decir, bueno, es que el gobierno lo que quiere es que sea una reforma que sea para un régimen pensional mucho más justo para todos los franceses, porque esos regímenes especiales de los que hablaban anteriormente, pues le cuestan mucho a los contribuyentes. Por ejemplo, en el caso de la empresa de transportes de París, pues el 60% de las pensiones le cuestan, son pagadas por el bolsillo de los contribuyentes, así que lo que el gobierno lo que quiere es eso, un régimen universal para todos con una edad de jubilación entre los 62 y 63 años.
Y en otras noticias, ya entró en vigor la nueva política migratoria aprobada por la Corte Suprema de Estados Unidos y a partir de ahora los migrantes en la frontera sur que no hayan solicitado asilo en otro país antes de pedirlo en Estados Unidos podrían recibir el rechazo de las autoridades migratorias estadounidenses. Muchas de las personas que se encuentran ahora en México con la intención de cruzar hacia Estados Unidos están evaluando cuál debe ser el siguiente paso para llegar a su destino y César Roja nos muestra las reacciones de algunos de ellos ante esta nueva política. Hay incertidumbre en la frontera entre México y Estados Unidos. De la noche a la mañana las reglas cambiaron y ahora quienes busquen asilo en Estados Unidos deberán hacerlo primero en otro país. Una medida con la que México no está de acuerdo. Yo digo que está muy difícil que México va a dar asilo a tantas personas por la situación que se vive aquí, tú sabes, no está rico aquí el país y estas personas llegaron a México con la intención de cruzar Estados Unidos. Aquí en la ciudad fronteriza de Tijuana algunos están confundidos. Lo que estamos pidiendo una solicitud de asilo, que ya estamos en proceso de la solicitud del asilo. Creo que nos la van a negar, no sé, eso es lo que uno entiende. En Ciudad Juárez, otro punto de la frontera, Ramón Enrique trabaja en construcción mientras inicia el trámite para pedir asilo. No sé qué decir, no sé qué hacer, lo que me queda es esperar a ver qué sucede. Pero la esperanza se está acabando para las cerca de 800,000 personas que se calcula habrán tramitado al final de año su cruce fronterizo. Porque sí, esperábamos, no era problema esperar. Iba a llegar tu turno, ibas a ir a tu cita, si te regresaban ibas a volver a esperar, ibas a seguir, pero en algún momento, pero es que ya no, ahora con esta noticia, ¿qué nos queda? Varios grupos defensores de derechos humanos dicen que la decisión de la Corte Suprema de Justicia estadounidense es inhumana. La nueva política estará en vigor mientras se resuelven sus demandas, un asunto sobre el que la Suprema Corte volverá a tener la última palabra. Y 3 personas murieron en el este de España después de que la región fuera golpeada por una lluvia torrencial y un tornado, dejando casas anegadas, escuelas y 2 aeropuertos cerrados, así como también los servicios de emergencia colmados de llamadas. Las provincias de Alicante, Albacete, Valencia, Murcia y Almería son las más afectadas. Veamos los detalles en el siguiente informe. Las autoridades climáticas han declarado la alerta roja. Los bomberos sacaron los cuerpos de una mujer de 51 años y el de su hermano mayor, que murieron después de que su carro fuera arrastrado por el agua en la provincia de Albacete. En esta misma región, los bomberos rescataron también a 13 personas refugiadas en los techos de sus casas e incluso de sus carros. En Almería, una tercera persona murió mientras intentaba cruzar un túnel en su carro. El sureste de España está sufriendo las peores lluvias en más de un siglo. El agua por lo que es la calle y ya cuando nos hemos dado cuenta y hemos tirado a salir ya nos venía casi el agua por la cintura, ya no podíamos salir de casa. Yo me desperté a las 7 de la mañana y el río ya era, o sea, ya se veía que se iba a desbordar. Las inundaciones repentinas han dejado casas destruidas, carreteras bajo el agua y escuelas cerradas. Se calcula por ahora que las pérdidas materiales son millonarias y pasarán muchos meses antes de que las cosas vuelvan a la normalidad para los afectados. A pesar de ello, la población local ya está regresando a sus hogares para evaluar los daños. La persiana, la casa abierta de par en par y todas las cosas arriba no hemos podido sacar nada. En Almería y Murcia, los aeropuertos fueron cerrados. Este fenómeno climático es el resultado de un frente de aire polar frío que avanza sobre Europa Occidental. Noticias del continente asiático. Hong Kong fue escenario este viernes de manifestaciones cruzadas de ciudadanos a favor y en contra del gobierno chino. En otro episodio de tensiones en la sacudida escena política y social hongkonesa, partidarios de Beijing inundaron un centro comercial ondeando banderas chinas y cantando el himno nacional, y en el mismo lugar se vieron las caras de quienes representan una postura antagónica, los activistas que hace meses se manifiestan contra lo que consideran intromisión de China en su territorio y piden la renuncia de la jefa del gobierno regional, Carrie Lam. Y de esta manera finalizamos otra emisión informativa, pero los invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com.